Cuando las familias se destruyen por dinero. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría continuar con ustedes en este caminar constante de Reflexionando con Leo. En esta ocasión queremos reflexionar, queremos tocar el tema precisamente cuando el dinero destruye familias. O podríamos preguntarnos, ¿el dinero de verdad destruye familias? Tengamos en cuenta ciertos puntos de realidad. Por una parte, se conocen casos donde los hijos dejan sin dinero, le quitan su dinero a sus padres, o entre los hermanos se pelean por dinero. Muchas familias no tienen una economía sana. Muchas veces los esposos asumen deudas ocultas, o por otro lado, no dan a conocer los verdaderos ingresos, entonces tienen ingresos ocultos. Toda esta situación tiene que ver con el dinero, pero ¿cómo daña el dinero a la familia? Partamos del punto en que el dinero en sí no daña a nadie. Por alguna razón, hemos aprendido que el dinero es dañino, pero el dinero en sí no daña a nadie. Es como si tuvieras un cuchillo. El cuchillo no es dañino por sí, pero si tú lo tomas y con él atacas a otra persona, puede convertirse en un objeto dañino, pero no el cuchillo en sí, sino el uso que tú le diste. De la misma forma, el dinero en sí no es dañino, pero depende mucho del uso que tú le des. Muchas personas matan porque no tienen dinero y otras matan para cuidar el dinero que tienen. Y otras matan para adquirir un dinero que no les pertenece, pero quieren tener. El dinero no es el dañino. Tengamos en cuenta algunas otras cosas. A veces en las familias se generan estrés y conflictos por deudas, por escasez, se genera enojo, tristeza, aislamiento. ¿Cuántas ocasiones un miembro de la familia no se vincula con los demás porque simplemente lo invitaron a una fiesta y no tiene cómo comprar el regalo? Mientras los demás miembros de la familia o algún miembro de la familia que tiene buenos recursos económicos compra un regalo espectacular. Probablemente esa persona que no tenía con qué comprar el regalo prefiere aislarse. Resulta que los demás miembros van a creer que no quiso ir y a la próxima vez no lo invitan y empieza a generarse una rencilla allí por una situación que nadie conoce, porque los demás familiares no preguntan y el familiar que en este caso no tenía los recursos económicos tampoco va a comentar, porque de pronto se siente avergonzado, porque se siente mal, porque pudo tener dinero antes y lo malgastó, cualquier situación. También existe la mala comunicación. En una pareja, muchas veces no hay una buena comunicación y precisamente están los temas económicos. Ya lo mencionaba antes, ¿cuántos miembros de una pareja asumen deudas ocultas? O a veces los hijos asumen deudas ocultas y van donde uno de los dos papás, generalmente la mamá, para que les ayude a pagar la deuda. Y entonces la mamá, queriendo ayudar a su hijo, que con mucha frecuencia no se detiene ahí, sino que continúa con las deudas, empieza a ocultarle a su esposo la situación y empieza a tomar dinero. Recuerdo a una pareja que el esposo trabajaba mucho y el esposo estaba ahorrando, trabajaba mucho para su retiro, para su vejez y tenía sus ahorros. Sin embargo, en una ocasión la esposa
sin pedirle permiso, sin pedirle consentimiento, tomó ese dinero, que era dinero de él, no era dinero de los dos. Ellos tenían cuentas aparte. Y esta esposa tomó el dinero de su esposo para ayudar a su familia, sin haber contado con el esposo. Obviamente esa relación se acabó porque el esposo, cuando fue a ver el dinero y empezó a investigar y se dio cuenta, pues la esposa al final reconoció, pero ya el daño estaba hecho. También aparece el tema del individualismo y el egoísmo, el apego al dinero, cuando se vive solo para tener más, sin importar por encima de quién haya que pasar, sin importar qué haya que vender, hasta la propia dignidad, o entrar en negocios bastante oscuros, de tipo ilegal incluso, o entrar, cuántas personas terminan cayendo en la corrupción precisamente por ese afán de tener más. Vemos personas que quieren tener dinero y terminan, es que cuando yo tenga tanto dinero me voy a quedar tranquilo. Y llegan a ese monto y quieren más, quieren más. Empiezan una carrera en busca del dinero por sí solo, porque ni siquiera tienen un objetivo para el mismo. Otra de las situaciones es la desintegración y la soledad. Se da por la soberbia, el egoísmo. Entonces la soberbia y el egoísmo ganan. ¿Quién tiene más dinero? Entonces se siente más importante. ¿Quién tiene más dinero? Cree que puede mandar a los demás y ordenarle a los demás. El dinero en sí no es el que hace daño. Es la persona que se cree con autoridad, porque tiene dinero, con autoridad para mandar a los demás. Y también aparece el tema de la idolatría, siendo capaces incluso de matar por dinero. ¿Cuántas personas se conocen a diario noticias de personas que entran a una casa, asesinan miembros de la familia simplemente para robarles? Y no porque necesitaran, porque si probablemente necesitaran habrían pedido, sino porque se acostumbraron a buscar dinero y a conseguir dinero sin trabajar. Y obviamente todo eso va a tener consecuencias. Yo recuerdo mucho en alguna parte, hace muchos años, trabajaba con muchos jóvenes y me daba cuenta que muchos de los jóvenes, los papás no le ponían control. Y hablaba con los papás porque veía con frecuencia jóvenes asesinados. Y entonces, ¿cuál era la causa? Lo habían encontrado robando o había empezado a robar y ya empezó a robar cada vez más. Y robó por allí y alguien le hizo el seguimiento y terminó. Y con frecuencia los papás siempre buscaban culpar a los demás. ¿Por qué? Porque los papás no le habían puesto control, límites. Esos muchachos, por el afán de tener dinero y comprar cosas y creerse igual o superior a los demás compañeros y amigos, o para jactarse que ellos sí podían, terminaban robando. Y eran unas familias que terminaban destruidas. Entonces, ¿qué hacer ante tal situación? No es el dinero en sí, es el apego, es la codicia. Por eso es importante la formación en valores. Cuando nos dejamos llevar por la codicia al dinero, invertimos los valores. Le damos más valor al dinero que a la persona, más valor al dinero que a la dignidad, más valor al dinero que a la familia. También es importante el uso consciente, es decir, una buena gestión financiera, cuidado con los gastos, un presupuesto, ahorro, etc. ¿Cuántas veces caemos en los famosos gastos hormiga y no nos damos cuenta? ¿Cuáles son los gastos hormiga? Eso es que usted
esos gastos que usted tiene y que con frecuencia son tan pequeñitos que no les pone cuidado. Ah, es que todos los días antes de entrar al trabajo me tomo un tinto en la cafetería. Y todos los días en el refrigerio me tomo un café con pan, por decir alguna cosa. Si usted suma ese tinto de la mañana y luego el café con pan de la media mañana, es muy probable que la suma vaya aumentando. Y usted no se da cuenta. Y probablemente después dice o se pregunta, ¿y dónde está el dinero? ¿En qué lo gasté? Ojo con los gastos hormiga. Ojo con las compras desmedidas. Por eso es importante los presupuestos. Por eso es importante pensar, ¿esto lo necesito o es un deseo simplemente de comprarlo? ¿Cuántas veces vamos al supermercado, vamos a la tienda de ropa, etcétera, y terminamos saliendo con compras simplemente porque estaban en oferta? No porque la necesitáramos, porque ni siquiera nos preguntamos si necesitábamos eso. El peligro de llévelo ahora y páguelo en 3 meses es grave y muchas personas caen o caemos en esa situación. También está qué hacer, el amor y el apoyo. La verdadera riqueza está en el apoyo, el respeto, el perdón y el compromiso diario. Si yo aprendo a vivir esto en familia, la riqueza de familia, los valores de familia se van a fortalecer. Entonces, simplemente voy a hablar con mi papá si necesito algo, no lo voy a tomar sin su permiso. Voy a hablar con mi pareja si necesito algo, no lo voy a tomar sin permiso, porque es que no es mi dinero, es el dinero de todos. Ah, pero es que yo trabajé y mi esposa no trabajó. No, es que yo estoy trabajando gracias a que mi esposa está en casa o cuidando a los niños y cuida a los niños, cuida la casa, organiza la casa y por eso yo puedo trabajar. ¿Qué pasaría si mi esposa no estuviera en casa? Tendríamos que pagar una empleada que nos va a costar bastante, que probablemente las cosas no se van a hacer de la misma forma, pues porque es una persona a la que se le está pagando para que haga unas funciones y no se le puede colocar todas. Entonces, no es mi dinero, es el dinero de todos. Cuando un esposo o una esposa gasta dinero en juego, gasta dinero en licor, se está gastando el dinero de la familia. No se está gastando el dinero personal, el de la familia. También, ¿qué hacer? Ojo, cuidado con la formación que le dan a sus hijos. Alguien podrá preguntar, ¿pero cómo así? Pues sí, ojo con el siempre sí. Es triste que en tiempos anteriores el niño le decía a papá, ¿será que me puede comprar esto? Si el papá creía conveniente, si el papá tenía el dinero, si el papá, listo, mijo, comprémoslo. Curiosamente hoy día, con tristeza vemos que el niño le exige al papá y el papá se queda parado y no es capaz de decirle no. No es que vamos a evitar que el niño no haga una pataleta, que el niño no haga. Si usted, papá, si usted, mamá, le obedece a su hijo y siempre la respuesta es sí, mañana su hijo le estará exigiendo a usted. No le va a pedir, le va a exigir. Y es diferente. Usted aprendió cuando niño, cuando niña, usted aprendió a pedir, a esperar. Pero hoy los muchachos están exigiendo. Y están exigiendo porque usted no fue capaz de decirle no en su momento y lo acostumbró a que siempre la respuesta era sí. Se acostumbraron estos muchachos a tener respuestas inmediatas. La tecnología, el celular, eso nos enseña. Entonces, si usted papá, si usted mamá, no es capaz de ponerle control a su hijo y no es capaz de enseñarle que el no también hace parte de la vida, tristemente la sociedad lo va a hacer. Y la sociedad lo va a hacer de la peor forma. Y no me pregunte cómo, creo que lo entiende bastante usted.
Por eso es importante que usted, papá, que usted, mamá, aprenda a decirle no a sus hijos. Y también, ojo, con la información que manejan sus hijos. Si usted siempre le dice sí a sus hijos, si sus hijos, de pronto niños, adolescentes, conocen todo porque saben usted dónde guarda el dinero, porque saben hasta la clave de su cuenta, etcétera. Sí, qué bueno, pero qué peligro. ¿Por qué? Porque de pronto el niño, el adolescente, no tiene la claridad suficiente para saber manejar el dinero. Y él cree que el dinero simplemente está ahí. Usted que ha trabajado sabe un poco de dónde viene el dinero y eventualmente cuánto le ha costado ahorrarlo, cuánto le ha costado, qué limitaciones incluso se ha impuesto para poder ahorrar porque queremos ir a tal paseo, etcétera, lo que sea. Entonces, ojo con todo eso. Actividad práctica. Por ello, quiero compartir o quiero dejar con ustedes unos puntos prácticos para que trabajemos en este tema. Primero, ¿qué lugar ocupa el dinero en tu vida, en tu hogar? Es importante que te respondas. Y si crees, primero respóndete tú mismo, tú misma, y luego lo hablas con tu esposo, con tu esposa. Y si quieres, háblenlo en familia, con los hijos. ¿Qué lugar ocupa el dinero para cada uno? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo manejas o cómo manejan las finanzas? Las finanzas deben aprender a manejarse en pareja. Si aprendemos en pareja, se le puede enseñar a los hijos. Si la pareja no aprende a manejar finanzas, no le van a enseñar a los hijos y ahí van a existir problemas. Y tercero, haz un presupuesto. Muy sencillo. Presupuesta cuánto de pronto piensas gastar en mercado, en viajes, en ropa, en servicios públicos, etcétera. Eso te puede ayudar. Poco a poco aprenderás a hacer un presupuesto mejor, pero puedes comenzar con algo muy sencillo. Y eso también le puedes enseñar, ustedes como papás, le pueden enseñar a sus hijos, hijo, a hacer un presupuesto. Y entonces ellos también van a aprender. Importante, papás. Entonces, ¿qué lugar ocupa el dinero en mi vida o en el hogar? 2, ¿cómo manejo las finanzas? Y 3, hacer un presupuesto. Si este tema a usted le ha ayudado, le ha generado inquietud, le agradezco nos pueda acompañar, nos pueda ayudar en este canal de 4 maneras muy sencillas y gratis además. Sulicoco, suscríbete, deja un like, comenta y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a otra persona cuánto le amas. Por ahora, dejamos hasta aquí, agradeciendo a cada uno de ustedes por hacer parte de todo este proceso, de toda esta red, y seguramente, confiando en Dios, nos podremos ver en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!